Panamá empata su primer partido ante el seleccionado Surinam para el Mundial 2026 y ha habido mucho debate acá en Panamá con respecto a qué tan bien o mal jugó el seleccionado de Panamá el día de ayer. Vamos a estar conversando muchísimo sobre esto porque creo que han habido muchísimas cosas que ocurrieron en el partido. eh, por supuesto, vamos a ir ahondando muchísimo más que creo y considero yo de lo superficial que ha tratado este tema la prensa, para mí incluso diría hasta un poco internacional. Eh, yo comenzaría diciendo calma, calma con todo esto. Sí, creo que fue un poquito decepcionante para cómo se dio el partido, pero yo diría calma, tranquilidad con todo esto porque creo que ni tan bien ni tan mal. Te doy paso, Reinaldo Moreno, en otro video más de 5 metros al límite, donde vamos a ir de lleno con lo que sucedió en el partido contra Surinam. Sí, buenas noches, hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarte nuevamente a ti, Carlos, también. Y antes de empezar, sí quiero decir, como lo te mencionaste, calma. Hay muchas críticas en estos momentos y ya mucha gente decepcionada diciendo que no vamos a ir al Mundial, que esto ya no pinta bien. Lo que pasa es que muchas personas no habían visto a Surinam. No estamos hablando de que es Inglaterra, no estamos hablando de que es una potencia mundial, pero estamos hablando de que es una selección que ha venido bien trabajada desde el 2022 hacia acá prácticamente. Entonces, creo que en el tema local me sorprendió que algunos medios de televisión decían después del partido, no nos esperábamos esto, no esperábamos este partido, no esperábamos este planteamiento, este resultado. O sea, me parece que es bastante superficial entonces lo que están analizando de Exacto. cara a la eliminatoria. No están analizando a los rivales como tienen que analizarlo. Aquí antes de meternos de lleno, yo creo que se nos hizo mucha crítica, algunos en los comentarios diciendo que cómo es posible, Panamá va a ganar 5-0, 2-0, que este partido estaba listo. Nosotros dijimos, ojo con Surinam, porque tiene virtudes el rival, que no que Panamá solamente tiene que preocuparse en jugar bien y el resto saldrá. Panamá tiene que preocuparse de jugar bien y de cuidar al rival. El rival tiene jugadores buenos, tiene estrellas también. No mundial mediáticamente, pero sí tiene sus jugadores. Entonces creo que este partido, por suerte, es el primero y Ujú. nos sirve para agarrar con más seriedad los partidos que vienen, porque ya después no tienes excusa de que no te lo esperabas, porque desde el primer partido te están dando, ojo, que esto no va a ser fácil. Entonces creo que por ahí, creo que en un video me preguntaste en el video anterior si firmábamos el 6-6 y yo te dije, ojo con un 4-6 porque Ujú. la visita a Surinam creo que será una de las más complicadas, no solo para Panamá, sino para el resto del grupo. Así que creo que nada, podemos entrar de lleno, pero sí quiero decir que calma y vamos con todo, que esto apenas empieza y tenemos fútbol y una selección que puede sacar este resultado adelante. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que mencionas en el sentido sentía que las críticas, yo escuchaba ayer algo del postpartido en un canal de la localidad, donde yo sentía que ellos como que, digamos que criticaban, por decirlo así, o analizaban con el desconocimiento del rival. No, sí, claro, tú tienes que ver Panamá, por supuesto, pero, hey, lo que sucedió no se dieron las cosas porque sí. Claro, hay un punto que creo que todos vamos a estar de acuerdo al final de este video, pero hay cositas más allá que de lo que se ve. Así que no sé si quieres y empezamos de una vez con todo lo que fue. Vamos a ir desarrollando poco a poco entonces cómo se dio y por qué se dieron las cosas, eh, por qué el 0-0 también. Así que no sé si empezamos de una, Rey, y Panamá salía con un clásica, se puede decir, con prácticamente lo que todos sabíamos, con su línea defensiva, que yo creo que prácticamente todos podíamos decir cuál iba a ser la línea defensiva. Eh, el mediocampo, Godoy, Coco, Fulo,
con su prácticamente como fue con la que salió prácticamente era la formación con la que fue a Copa Oro, prácticamente. Salvo ciertas unidades, por supuesto, de Carraquilla, Andrade, pero básicamente era la misma. eh, y con esto se presentaba a Panamá al partido y hablábamos en el video anterior de una posible línea de 5 de Surinam, que yo mencionaba que me generaba dudas que Surinam fuera así porque no había sido así en su casa y me sorprendió en cierta forma que saliera con una línea de 5 Surinam. No sé, hasta cierto punto, no creo que haya influido en, en las situaciones para que Panamá pudiera o no concretar las jugadas, pero sí, por lo menos a mí en lo personal, sí me sorprendió esa línea de 5. No sé tú cómo lo viste cuando empezaron cuando empezaste a ver la alineación y el primer parado de ambas selecciones. Sí, yo creo que te lo comentaba en el video anterior que ojo con una línea de 5 porque el rival es cierto que se adapta a todo tipo de rival. Entonces no es lo mismo la Copa Oro, que tú sabes que ellos estaban presentándose en la Copa Oro porque era un honor para ellos estar ahí, un torneo algo nuevo y querían mostrar su fútbol, pero aquí estamos hablando de una eliminatoria, de los puntos, y ningún equipo te va a regalar nada. Y si ya tú sabes que Panamá futbolísticamente en estos momentos es una de las mejores del área, o incluso puede ser la mejor de Centroamérica a nivel de táctico, el rival se prepara para sufrir cuando no tiene el balón también. Entonces, y sufrir no teniendo el balón no es solo poner una línea de 5, sino es preparar automatismo para cuando no tengas el balón, que esto, Surinam sabía que iba a pasar esto. Entonces, yo creo Sí. que ahí se cubrieron un poquito ellos en salud esperando a ver qué proponía Panamá. Ojo, antes de continuar, creo que lo que más me sorprendió fue la titularidad de Waterman, Sí, porque hablábamos en el video que lo que necesitaba Panamá era un delantero súper ágil y que hiciera demasiados desmarques como Fajardo o quizás Tomasito Rodríguez, y de repente vemos a Waterman que viene muy bien en forma, pero yo creo que en el partido de Nation League en el que sale titular por encima de Fajardo y ya a los 40 minutos Waterman estaba reventado, todo el mundo entendió como que, hey, ok, Waterman a lo mejor no es el titular, sino el revulsivo, porque el oxígeno no le da para presionar tantos minutos y hacer desmarques como lo hace Fajardo. sí, yo creo a ver, la función de Fajardo, perdón, de Waterman para mí fue más como de ser un ancla, por decirlo así, en el sentido de que eh, cuando Panamá atacaba, metía sus interiores, muchas veces se metía José Luis y Ismael, se metían, pero la intención se dio muy poco, pero me pareció que la intención era hacer como ese enganche a ver, como estaban en línea de 5, tocar, pivotear y de ahí el que vinieran entonces pudiera venir de frente de cara a la portería. Muy poco se dio, eh, pero claro, el parado y también creo que no se dieron muchísimas cosas creo que fue lo que le faltó a Panamá, por lo menos en el primer tiempo, esa última decisión en el último cuarto de cancha. Porque si vemos en esta gráfica de este parado, de cómo, por ejemplo, cómo Panamá organizaba su parado táctico, solía meter a ver, sus laterales entre Murillo y Guti se abrían lo suficiente para crear esa amplitud, pero lo que a mí me gustó, por ejemplo, en cómo Panamá construía la jugada era que sus centrales y su mediocampo, por ejemplo, lo que hacía con Godoy y Carrasquilla, era que formaban casi como un cuadrado que hacía que el delantero, que me parecía que era Kirk, el que estaba en punta para Surinam, estuviera prácticamente solitario. La línea de 4 mediocampistas de Surinam estaba totalmente junta, cerrando los carriles centrales para que no pudieran llegar los balones al fulo, pero de esa forma, uno, creábamos superioridad a la hora de construir desde atrás y se utilizaron muchísimas las bandas, tanto de Murillo como Guti, más por la banda de Guti se generó bastante salida por ese costado. Hay bastantes ejemplos aquí, como podemos ver, de cómo Panamá lograba construir y romper esa primera línea de presión de Surinam. Eh, Otra cosa que me gustó en el primer tiempo fue, a ver,
Cuando pasamos a al parado defensivo, volvimos a un 4-4-2. Ese 4-4-2 clásico que jugábamos para la época de Daily, para la época de Bolillo. Ese 4-4-2 Sí. volvió. Pero ¿qué era lo diferente, o por decirlo así, y lo bien que se estaba haciendo con esa línea con eso, esa formación de 4-4-2? Es que habían momentos en que, a ver, Panamá hacía bien en cerrar su zona central, lo que generaba que Surinam tuviera que abrir por las bandas también. Pero la diferencia, ¿cuál era? Que en el momento que Surinam rebasaba ese mediocampo, de una vez le caían 3 hasta 4 jugadores para tratar de hacer una presión asfixiante. Muchas veces se repitió esto en el terreno de juego, y aquí lo vemos también en pantalla, como generábamos esa superioridad que Surinam no tenía, como no encontraba cómo pasar este tipo de presión de Panamá. Muy inteligente Para y muy, nosotros, prácticamente, ¿sí? prácticamente defendíamos en triángulo. Tres Eh, jugadores parados. Uno tenía el balón, le caían prácticamente una encerrona en triángulo. En varias imágenes se ve cómo el parado es casi de tres jugadores encerrando a uno y así sucesivamente a medida que iba pasando el balón hacia la derecha o hacia la izquierda. exacto. La idea era tener superioridad dependiendo del sector del campo donde estuviera la pelota en cuanto Surinam tuviera la posesión. Todo esto se estuvo haciendo bien tanto en defensa como recuperación, como en la construcción en la base de la jugada. eh, Había una cosa que me llamó la atención, que se vio en todo el partido, y fue que había muchísimas veces que Guti se metía un poco, no daba esa amplitud, no era él quien daba esa amplitud, sino era él quien tomaba, por decirlo así, la posición de Ismael, y era Ismael el que abría a la banda. Muchas de las críticas que se le está dando aquí en Panamá es que Ismael, que por muchos goles que está haciendo fuera, no está rindiendo con la selección, por lo menos en este partido en particular. No sé si es que tiene que ver con una decisión táctica, o es, no sabría decirte la verdad, pero sí se vio muchísimo claro al momento de que Ismael se separa de esa zona de influencia que él puede tener. Estás perdiendo todas las cualidades que Ismael pueda tener. Entonces, se vio muchísimo en ese primer tiempo. Pero fuera de eso, me voy con el tema de que construimos bien, recuperábamos bien en todo el lapso del primer tiempo, y hay un factor muy determinante que es cierto, que se dice, no, no debe ser excusa, pero para mí sí influyó mucho, incluso te diría que hasta en contra de Surinam, el hecho de la brisa y la lluvia que cayó para el primer tiempo, porque habían veces que Surinam quería tratar de hacer transiciones rápidas, pero la brisa era tan fuerte que los balones no podían llegar a precisión al compañero de Surinam. Termina así el primer tiempo, por supuesto que faltando muchísima, ya te digo, esa decisión en el último cuarto de cancha, que ese último toque, esa precisión en el tiro, en el disparo para tratar de hacer gol. Pero hasta el momento aquí, si vemos, está todo, eh, Controlado. sí, controlado. Te falta definir para lo que tú generaste, faltaba definir. Para ir rapidito, y con el segundo tiempo, ¿qué fue lo que pasó? Hubieron 15 minutos en el segundo tiempo, del 45 al 60, 63, donde el asedio de Surinam fue horrible, fue espantoso. ¿Qué sucedió? Y aquí es donde yo no sé, a ver, no sé tú qué dirás, porque a ver, es lo que yo me pongo a pensar. Christensen dice, hey, ven acá, ellos están con línea de 5-4-1. Muchas veces nosotros empujamos sus líneas hacia abajo, quizás nosotros necesitando y viendo de que ellos tampoco no generaron mucho. eh, la decisión, para mí, de subir a Carrasquilla como un interior más, dejando totalmente expuesto a Godoy. Para mí fue la peor decisión, uno, porque, por supuesto, Surinam, detectando cuáles eran las falencias que ellos estaban teniendo, pues tomaron otra postura, y ya no era de que ellos tenían con una línea de 4 mediocampistas, 5-4, sino que ellos ya subían sus líneas para presionar a nuestros centrales, o sea, que no lo estaban haciendo en el primer tiempo. Entonces, cuando vas a ver, pierdes el control del partido, porque se forma un corre-corre,
en sub y baja de los dos lados que ninguno, a ver, más Panamá no pudo sostener esos 15 minutos. No sé, tú cómo lo viste, porque yo sí me quedo con la duda de si fue una combinación de dos cosas, de lo que te digo, de la subida de Carrasquilla y el cambio de postura de Surinam. Sí, yo creo que son cosas que pasan en los partidos, momentos que te desconcentras, pero también siento que es por la necesidad. Creo que Thomas quería ganar el partido lo antes posible y creo que toma esa decisión de subir a Carrasquilla letal, porque si Thomas hubiese visto nuestro video, que hay que mandárselo a Thomas, la virtud de Surinam, ¿cuál es? El ataque por el medio campo. ¿Por qué? Porque tiene jugadores muy rápidos que en tres pases deja totalmente solo a Yubitana, que es el número 10. Y eso que Yubitana en muchos momentos jugó pegado a la banda. Sí, Si hubiese jugado en el centro del campo, como o en la media punta, como él juega, nos hubiese hecho mucho daño, porque hubiesen dos jugadas o tres jugadas a la contra, que él quedó muy agilado y el que controlaba era uno menos habilidoso que él. Y bueno, él llegó a meter una en el poste en una de esas jugadas de transición, pero creo que Cristian Martínez no estaba en el partido como cómodo en el partido. Entonces, yo creo que si quería subir a Carrasquilla, no sé, por eso te preguntaba en la previa si Ismael o Bárcenas, porque lo hemos dicho muchas veces aquí, que Ismael no es extremo, no tiene la verticalidad para ser un extremo, no es ese jugador que te va a enganchar hacia adentro y te va a crear superioridad porque su velocidad es así. Entonces, si yo hubiese querido ir a buscar el partido en verdad, como pensó Christensen, yo saco a Cristian Martínez, mi opinión, y meto a Ismael Díaz hacia el centro, que nunca lo hemos visto casi jugar de media punta o segunda delantero, que lo puede hacer, porque en la Universidad Católica lo hacía. Y meto a un Bárcenas pegado a la banda, si quiero más explosividad. Pero ¿qué hace? Que después, para corregir, cambia al Puma Rodríguez y mete a Bárcenas por otra banda, que Bárcenas tampoco es muy hábil por esa banda, pero creo que ahí dejamos un hueco enorme en el mediocampo, dejando a Godoy solamente, que, ok, Godoy es Godoy, pero también viene ya con sus años encima y no es para que esté corriendo todo el partido solo, porque veíamos en las jugadas de transición rápida que me mostrarás en las imágenes, cómo prácticamente todo el equipo de Panamá se quedaba, porque teníamos los delanteros, Waterman ya estaba reventado, sí. Cristian Martínez estaba muy arriba, Carrasquilla estaba en labores ofensivas, quienes tenían que retroceder, Godoy y los laterales tratar de cerrar, pero ¿qué pasa? Si tú abres el balón a las bandas, que era lo que hacía Surinam, ya desconcentras a los laterales, porque los laterales entonces tienen que ir a cubrir su carril que dejaron vacío, y eso aprovechaba Surinam para meter a sus jugadores en el centro del campo, en el medio, en la media punta, y nos ganaban totalmente la espalda, nos ganaron la espalda en 3 o 4 ocasiones claramente, que gracias a Dios no fueron ellos tampoco de mucha calidad, y ahí estuvo la clave, como tú mencionas, yo creo que después Tomás corriges, quizás para mi gusto demasiado tarde, Mm, demoró mucho en meter a Harvey, creo que fue un riesgo. Me gustó la subida de Carrasquilla porque creo que le dio otro dinamismo al equipo. Tiene una calidad Carrasquilla enorme, claro, visión, es- a- remate. sí, sí, disculpa. Y es que es eso, o sea, yo en parte puedo entenderlo, porque a Panamá le faltaba ese hombre que le diera creatividad en ese último cuarto de cancha. Por supuesto, para subiendo a tener a la misma altura a Fulvio Carrasquilla, te podría dar esa posibilidad. Pero claro, descuidas en la parte de atrás. Cuando mencionabas los de Fulo, yo creo que Fulo y en Copa Oro, acá en Panamá se estuvo criticando el tema de por qué Fulo salía, siempre era el primer cambio, que ya todos sabían cuál era el primer cambio de Panamá, era siempre leído porque Tomás no, no cambia. A ver, otro escuché diciendo que no hubo una lectura de partido. Yo, Dios mío, ¿qué estoy escuchando? La entrada de Harvey y la entrada de Bárcenas, que los dos entraron a la misma vez, la entrada de Harvey y la entrada de Bárcenas, es porque necesitaba Panamá tener un control, volver a tener el control en el mediocampo, porque lo estábamos perdiendo dejando a Godoy atrás, porque ya necesitamos a alguien creativo allá arriba, que era Carrasquilla, que para mí es la mejor posición que se le puede dar a Carrasquilla, es donde mejor él rinde. Teniendo a dos que le estén cubriendo las espaldas, él tiene la libertad de poder moverse en todo el frente del ataque. Teniendo a ellos Más que dos, nada,
Ajá, un momentito más, sí. porque ahorita mismo en la selección, gracias a Dios, tenemos buenos contenciones. No es que dependemos solamente de Carrasquilla, tenemos a Godoy, tenemos a Harvey, puede jugar ahí el chico que está en Las Palmas, Cedeño, Ujú, eh, incluso tenemos centrales que pueden jugar en esa posición. Entonces, no es que no ten, quizás nos falta más un media punta que puede ser Carrasquilla, porque conoce también la función, porque, claro, Cristian Martínez es bueno, pero no está al nivel de Carrasquilla, y quizás subir a Carrasquilla sería una de las opciones, porque tienes a Godoy y a Harvey en la parte de contención. Pero bueno, son decisiones de Thomas que a lo mejor él en los entrenamientos ve algo que lo convence más que otra opción. ujú. Hasta ese momento, hasta el minuto 60, 63, que es cuando ellos entran, llega la jugada más clara de Surinam, que es la del poste. Esa jugada yo creo que es la que, entre comillas, podría resumir la falta de control que tuvo Panamá en ese lapso de 15 minutos. Porque, a ver, Panamá buscó tratar de presionar alto buscando el error del contrario. Pero en eso, en dos toques, Surinam es capaz de llegar a su última línea, dejando totalmente afuera a todos los que estuvieron atacando, que en total son 4, 5, 6 jugadores, incluso hasta Godoy. 7 jugadores quedaron fuera de esa para correr hacia atrás. Solamente tuvimos 3 jugadores. De ese lado tenías a Yubitana, que estaba totalmente solo en el lado derecho, y tenías, me parece que era su carrilero, el que fue el que hizo la pared con el jugador de que me parecía que era Kerk. No estoy tan seguro, no recuerdo. De ahí estamos viendo de que son 4 jugadores contra 3 lo que arman ese contraataque. O sea, habíamos perdido totalmente el mediocampo. Entonces, ¿qué sucede? Que, por supuesto, al momento de ir basculando, por decirlo así, Fidel va con el defensa y Andrade se va perdón, Fidel se va con el delantero. Andrade se va con el otro delantero que viene entrando, estás descubriendo totalmente, porque ni siquiera Guti fue capaz de regresar. Nadie regresó en esa jugada. Ya se estaba viendo de que el equipo no estaba regresando. Entonces, totalmente solo llega Yubitana por la espalda y que gracias a Dios que pega en el poste. Se ven las tomas como Murillo de la rabia le reclama a su compañero porque no puede ser que se estén dejando tantos espacios y que no se corra hacia atrás. Lo que se dejó de hacer en el primer tiempo, lo bien que se estuvo haciendo en el primer tiempo, esa superioridad que se hacía al momento de marcaje, totalmente se deshizo en ese principio del segundo tiempo. Lo pudimos perder en ese momento. Se toma la decisión, Christiansen, de hacer cambios que yo creo que le empieza a dar otro rumbo al partido, ya con tener a dos, porque volvimos a tener a dos en la base de la construcción, soltando a Carrasquilla, y que para mí, yo creo que Bárcenas es la mejor opción, y yo te lo dije en el video anterior, y me parece que el video para la convocatoria, que Bárcenas no iba a iniciar este partido. Bárcenas iba a tener, si acaso, minutos dependiendo de cómo fuera el partido. Iba el partido de empate y necesitábamos a otro que le diera claridad en el frente de ataque. Por José Luis es más, para mí José Luis es más como de un ida y vuelta, ¿no? Un carrilero, Sí. perdón, un carrilero, un extremo que te puede dar ese ida y vuelta. Pero Bárcenas es un poco más de retener la pelota, levantar la cabeza y dar una buena opción de paz, ver qué buena opción hay para tratar de generar una oportunidad clara de gol. Entonces, esos cambios comenzaron a darle ya claridad a Panamá. Lo que vino después, vino un poste, la de Andrade, el poste de Ismael, la de Andrade que no pudo Eh, meter, el la cabezazo de de Andrade es Fajardo, inexplicable. el La de cabezazo Andrade de es Fajardo, inexplicable. sí, el cabezazo de Fajardo, un paradón que se manda el portero de Surinam. Lo de Fajardo, el cambio de Fajardo también con totalmente sentido, porque ya en todo el segundo tiempo Waterman no pesaba en el partido. Sí. Ese ida y vuelta que se formó no pesó Waterman en el partido. Así que necesitamos refrescar esa primera presión que en un principio se estaba haciendo bien. Que Mosquera empezó a abusar de los balones en profundidad a las espaldas de los... Claro, como Surinam subió su línea defensiva, empezó a presionarnos pensando que nosotros habíamos dejado el mediocampo descubierto. Claro que lo habíamos dejado descubierto con Godoy solamente,
pero Mosquera inteligentemente empezó a picar el balón a las espaldas de los centrales, que incluso cuando el ingreso de Fajardo genera una mano, pudo haber generado otras jugadas más, pero Waterman ya no te estaba haciendo ese desmarque hacia las espaldas de los centrales, obviamente por el físico ya no le daba, entonces, no, que por qué venía Fajardo en estos momentos, que Fajardo era el jugador que tenía que estar, incluso quizás hasta de titular por el tema de lo físico que iba a ser el partido y de los desmarques constantes que ibas a tener que hacer cuando Surinam te presionaba. Y creo que ahí totalmente la mano a Christensen, que lo supo meter quizás un poquito tarde para mí, pero lo hizo. Y Igual no que es, el ingreso de Harvey. y no es por querer a ver, y esto lo voy a decir por más por el tema de la prensa panameña. Y no es por querer de dar como que, a decir como que, sí, nosotros lo dijimos, que este y que el otro, sino porque con el respecto al tema de lo del tema de Harvey, el mediocampo y todo esto, a ver, aquí nosotros estudiamos al rival y en base a lo que estamos viendo, hay que decir, ojo con esto. Entonces, venir a decir ok, hubo falta de efectividad, pero por eso machacar que todo estuvo mal y que todo está complicado, no, no, tampoco es crear un alarmismo, eh, porque de hecho, incluso, mira, para que tengas una idea, una dama que estuvo en el programa mencionaba, ¿cómo podemos mejorar o cómo Panamá puede mejorar lo que hizo para en el partido, en este partido, el partido con Surinam, viendo de cara al partido de Guatemala? ¿Cómo Panamá puede mejorar? Pero terminaba la pregunta diciendo, ¿qué alineaciones tú pondrías? Esto no va de alineación. Esto no va de alineación. Hubieron cosas que se hicieron y que no se hicieron. ¿Por qué se hicieron y por qué se dejaron de hacer? Eso, a partir de ahí, entonces cuando tú debes decir, ok, para mejorar esto hay que dejar de hacer esto o tenemos que hacer esto. Entonces, o sea, te das cuenta de que hay un nivel se ve en lo superficial, se critican cosas Exacto. que no tienen nada que ver con sentido. Entonces, El tema de la alineación sería más que nada dependiendo lo que tú quieras bloquearle al rival. Por ejemplo, nosotros decíamos a Harvey de titular porque sabíamos que Yubitana en esa zona orbita solo muchas veces y es un peligro. No se trata de que queramos meter a un jugador porque el otro no lo hace bien, sino porque tú te tienes que adaptar también a lo que te ofrece el rival y a muchos no les gusta adaptarse a lo que te ofrece el rival. Yo siempre insisto que la clave del éxito está en adaptarte al rival sabiendo que tú eres superior incluso, tú tienes que reconocer las virtudes del rival y en base a eso colocar jugadores, no a mi once de gala, sino jugadores que necesite que me vayan a cumplir la función. exacto. Yo decía lo de Cristian, lo de Fulo, sí, Fulo de lo de Fulo como revulsivo porque, a ver, en caso tal de que Carrasquilla, no, por X o Y motivo tuvieras que sacarlo, tienes a otra opción prácticamente casi igual que te puede ayudar en esa labor. Hubo una pelota que fue una pelota que le sacó que el portero, perdón, que sacaron el equipo de Surinam En la raya. en la raya. Una pelota que es de Carrasquilla metiéndola al espacio en esa zona 14 que es la más importante en el momento de la creación. Eh, lo otro que termina siendo el final del partido, yo creo que es más por la inercia de cómo se dieron las cosas, porque ya viendo Surinam, de que las cosas, el partido en el momento en que estaba, y viendo de que podía sacarlo, por supuesto que Surinam iba a tratar de subir la mayor cantidad de personas, de jugadores que tuvieran para poder tratar de crear algo de peligro. Y ahí entonces es donde se da el tema del que casi nos golean a lo último. Entonces, viendo todo esto, porque ya se nos está Hay muchos acabando el comentarios tiempo, despectivos, hay muchos ¿cómo? comentarios despectivos de que terminamos pidiendo la hora, pero dime un equipo que no lo haga jugando de visitante. Incluso Exacto. cuando vemos a jugar al Barcelona, al Real Madrid, en campos de visitante, el partido de empate, el rival se te viene encima y muchas veces terminan pidiendo la hora. Entonces yo creo que es más, como tú mencionas, de inercia del partido, que quizás pudimos haberlo controlado un poco, que no se jugara, porque ya al final, pero como Panamá también estaba buscando los puntos, tampoco querían matar el partido, así que creo que es cuestión de inercia y de concentración.
Sí, entonces, a ver, con todo esto, se generó, se jugó bien, claro, salvo decisiones, momentos de partidos que tú tienes que saber cómo resolverlo y creo que se resolvió bien. Eh, Faltó la efectividad. Viendo todo esto, ¿dónde entonces dirigimos la crítica real hacia la selección de cara a lo que se viene? ¿Jugamos mal? ¿Realmente jugamos mal? ¿O solamente fue un tema de efectividad? Porque el lunes que viene Guatemala y Dios primero se dé así, digamos, goleamos 2-0, 2-1, 3-1, lo que tú quieras. Ah, sí, ahora sí estamos bien porque goleamos. Sí, pero digo, o sea, en el partido anterior, muy bien, o sea, sí, los partidos se ganan con goles, pero yo creo que si tú, mientras más oportunidades tú creas, creo que más opciones tú tienes para golear. Las oportunidades se crearon. Otra cosa fue que no se metieron. Entonces, ir a decir que todo estuvo mal, un alarmismo, yo creo que no, tampoco, por lo menos mi forma de verlo. Yo creo que si algo tengo que llamar la atención o criticar un poco, creo que fue la jugada a balón parado. Tuvimos 11 corners, casi 4 tiros libres cerca del área y no se aprovechó ninguno. Entonces, yo creo que ahí muchas veces, o también depende del cobrador, muchas veces se pasa de largo, otras veces no sale la jugada elaborada, pero creo que desaprovechamos 11 corners prácticamente y 4 tiros libres peligrosísimos. Entró Davis, que quería cobrar un tiro libre, se formó la pelea y que si cobraba Murillo, que si cobraba Bárcena, que si cobraba Davis. Entonces, esas cosas no pueden estar pasando en un momento como este de eliminatoria que te estás jugando los puntos. Entonces, yo creo que ahí sí podíamos mejorar un poquito, pero son cosas que te salen o no te salen en el partido. Sí. Y ya por último, Guatemala pierde contra, hablamos de ese partido de Guatemala contra El Salvador, lo pierde Guatemala, complicadísimo panorama se le viene porque ahora se enfrenta a una selección que también va a ir a ese partido necesitado de puntos. Eh, Le urge ganar a la selección de Panamá y en el Rommel, con un equipo que necesita ganar, difícil panorama para Guatemala se le viene. Bien por El Salvador, que su partido de fuera lo gana, le toca con Surinam en casa, pero por lo menos tienes 3 puntos asegurados de visitante que Puede importantísimo es. terminar, puede terminar líder la jornada ganando su partido en casa. Surinam tampoco vaya a regalar los puntos, ¿no? Pero puede terminar líder. ¿Quién iba a decir que El Salvador quedábamos por muertos muchos? Sí, Yo siempre dije, estos equipos se van a quitar puntos entre ellos porque yo no vi un Guatemala tampoco que mostró muchas cosas que digamos como se esperaba después de lo de la Copa Oro, pero creo que El Salvador ordenado, incluso empezó mejor el partido El Salvador y al final esto no es de quién fue mejor y quién jugó mejor, el que lo hizo y ese fue El Salvador, 3 puntos y a la casa, como decía el bolillo, y sí. importantísimo. Creo que también en la jornada de hoy ya ganó Jamaica 4-0 a Bermuda de Ujú. visitante. Y en estos momentos que estábamos grabando está jugando Honduras, Trinidad y Tobago con Honduras, Haití con Haití. Honduras y Curazao con Trinidad y Tobago. Así Ujú. que buenos partidos también para la jornada de hoy. Sí, así que, a ver, que sí, que por supuesto ya como conclusión final, por supuesto que hay cosas por mejorar, el tema de la definición, que no es de ahora, eso Sí. ni de la Copa Oro, eso viene de antes, el tema de la definición. Eh, pero bueno, yo creo que con esto explicamos por qué se dieron las cosas, por qué el empate, justo o no, yo creo que los dos, tanto por lo que hizo Surinam, lo que intentó hacer Surinam y lo que le pudo salir a Surinam y lo que nosotros también pudimos, dejamos y sí, dejamos de hacer. Así que yo creo que Panamá tiene que reivindicarse, tiene que hacerlo el lunes con su gente. eh, Así que nosotros yo creo que vamos a estar regresando para lo que es la previa, ver lo que es Guatemala, cómo pueden venir y nosotros también en vista a lo que pasó con Surinam, entonces cómo podemos reaccionar para el partido del lunes. Y bueno, son 13 puntos, dijimos, ¿no? Para clasificar. Eh, 13 puntos. Aquí está el empate, aquí está el empate, así que falta Ya nos ganar los faltan otros. 4 partidos que ganemos y estamos listos ya.
Dios primero. Así que nosotros nos estamos despidiendo y no se olviden, por supuesto, de suscribirse, darle like al video y comentar que si realmente ustedes creen que Panamá tuvo un mal partido o simplemente fue solo tema de definición y que puede ir dándose en los partidos que se vienen. Así que yo creo que ya, ¿verdad? No tenemos nada que abarcar. Sí, listo. Así que nos vemos hasta la próxima con otro video más de Sin Comentar al Límite.